¿sí? Esto es una pequeña explicación de cómo utilizar la estrategia martingala, ¿vale? Martingale, como queramos llamarlo, ¿no? En opciones binarias o en forex, ¿vale? O en CFD, lo que queramos nosotros utilizar. Primero que todo, una introducción de qué es la estrategia, ¿vale? La estrategia es realmente, tenemos más o menos un ejemplo, ¿no? Utilizar, ¿vale? Una apuesta, ¿vale? En este caso serían $10, y la siguiente, y si nos sale mal, la siguiente apuesta, doblarla, ¿vale? Aquí yo le sumo un 2 para hacer un poco distinto, pero bueno, la inicial es que si apostamos 10 en la primera apuesta, la siguiente la vamos a doblar. Y si volvemos a perder, en la tercera la vamos a una vez más doblar. Y si volvemos a perder, la siguiente la volvemos a doblar. Y así sucesivamente, ¿vale? Vamos doblando, vamos doblando, vamos doblando, vamos doblando. Hasta que llegará un momento en que ganaremos y recuperaremos todo el dinero perdido más una ganancia. Aquí tengo un ejemplo aproximadamente con 8 operaciones, ¿vale? La primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Y en la octava apostamos 1532, ¿vale? Que es el doble, 766 más 2, ¿vale? Y si ganamos, pues es 9234 más 1532, tendremos 10.856. Empezamos con 10.000, ¿eh? Dinero inicial. Inicial, $10.000, ¿vale? Y al final terminamos con 10.856, ¿vale? 10.000 menos $10, pues serían 9.990, ¿vale? Menos 22, pues serían 9.978 y así, ¿vale? En el artículo podéis ver un poco mejor el cuadro, ¿vale? Y un poco mejor explicado. ¿Qué es lo que hace esta estrategia? Pues es bastante rentable porque nunca vamos a perder dinero, nunca, ¿vale? Nunca se puede perder dinero porque en un momento llega a recuperar, ¿vale? El único problema con esta estrategia es de que si, por ejemplo, yo tengo $1.000 en cambio de $1.000 aquí, ¿vale? En la séptima apuesta, ¿vale? Aposté 766, ¿vale? De los 9.618 no podía yo apostar. ¿Por qué? Porque solamente tendría 618, ¿vale? No puedo hacer la siguiente apuesta y aquí hubiera perdido ya todo mi capital. ¿Vale? No puedo doblarla, ¿vale? Ejemplo, por ejemplo, si acá tengo yo $1.000, ¿vale? $1.000 solo. Aquí el capital que hubiera perdido fuera 999, ¿vale? 978, 954, 906, 810, 618, ¿vale? ¿Y qué pasaría aquí? Que la siguiente opción que tendría que hacer, la siguiente apuesta, ¿vale? La séptima, sería de 766, ¿vale? Y como yo no tengo esta capital, sino tengo 618, que es lo que me queda, ¿vale? Yo ya hubiera perdido, ¿vale? No hubiera podido tener beneficios porque yo hubiera perdido. No puedo seguir la siguiente operación y perdería mi dinero, ¿vale? Es decir, la estrategia es bastante rentable siempre y cuando tengamos dinero infinito. Si no tenemos dinero infinito, o decir, un capital muy alto con una apuesta muy pequeña, la estrategia no va a ser rentable, ¿vale? Lo que nos va a hacer pérdidas. Por esto esta estrategia es de probabilidades, ¿vale? ¿Qué también nos afecta en esto? Que sí, la primera apuesta tenemos un 50% de posibilidad de acertar. La segunda tenemos un 25% de posibilidad de acertar. La tercera tenemos un 13%. La cuarta tenemos un 7% de fallar, perdón. ¿Vale? 50% posibilidades de ganar, es decir, 50% de que ganemos, 50% de que perdamos. Si volvemos a hacer la misma operación, tenemos un 25% posibilidades de volver a perder, un 13% volver a perder, 7% volver a perder, y mientras más veces hagamos lo mismo, menos posibilidades tenemos de perder. Llegamos a 10, tenemos un 1%, y si llegamos a 20, tenemos un 0,01% de perder. Como vemos, mientras más veces lo hacemos, menos posibilidades de perder tenemos, ¿vale? Pero tiene que hacer una buena gestión. Si yo tengo $100, $1.000 y hago $10 en cada apuesta, tengo totalmente la posibilidad de perder. ¿Por qué? Porque si tengo una mala racha, por ejemplo 6, después de 6 veces ya no puedo yo hacer nada, ¿vale? Ya he perdido, ya no puedo seguir haciendo la siguiente operación, ¿vale? Bastante importante esto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Ahora, ¿cómo utilizar esta estrategia? ¿Vale? Consejos, ¿vale?
mientras mayor temporalidad, si yo pongo, por ejemplo, el oro, un movimiento que se mueve bastante, por ejemplo, cojo el dólar americano con el franco suizo, ¿vale? O cogemos una divisa que más utilice, el euro dólar, ¿vale? Hay momentos en que el mercado se mueve en tendencia, como lo veis aquí, se mueve en tendencia, avanza, 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 ¿vale? Nunca sabemos lo que va a hacer realmente el mercado, pero si tenemos opciones binarias, pues aquí hubiéramos comprado, 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 y aquí está roja, que ha retrocedido, que hubiéramos ganado. Como solamente necesitamos 1 o 2 puntos, un punto a favor nuestro para ganar, pues ya hubiéramos acertado, ¿vale? Ahora, ¿qué consejo os doy en este caso? Pues generalmente cuando tenemos una fuerte caída, ¿vale? Es decir, con bastantes puntos, en este caso con bastantes puntos, tenemos que hacer la operación. Aquí tenemos bastante operación, entonces aquí hubiéramos tenido una operación en cal, ¿vale? En cal. La siguiente operación lo hubiéramos perdido, hubiéramos apostado el doble con cal y aquí hubiéramos salido ganando, ¿vale? Vemos una fuerte caída, ¿vale? Otra vez más, pues aquí volvemos a hacer una escala, que ya hemos ganado la primera vez y ya no habría más operaciones, ¿vale? Aquí vemos una fuerte subida, ¿vale? Aquí hubiéramos perdido, aquí hubiéramos ganado, ¿vale? Siempre con movimientos fuertes, ¿vale? Siempre con movimientos fuertes es cuando tenemos que utilizar esa estrategia, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si lo pongo yo, es una temporalidad de 4 horas, ¿vale? Si yo voy una temporalidad de 1 minuto, ¿vale? De 60 segundos, aquí puedo tener una mala, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Aquí ya he podido recuperar, pero hay momentos en que, no sé si vamos a encontrar aquí algo, ¿vale? En que puede ser que la tendencia continúe bastante tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, nada, ¿vale? Mientras la temporalidad sea menor, más posibilidades tenemos de que la tendencia continúe igual, por bastantes velas, ¿vale? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 velas, ¿vale? Mientras menor sea la temporalidad, más posibilidades tenemos, ¿vale? Si en cambio utilizamos una temporalidad de 1 hora, ¿vale? Está cargando, no sé por qué, bueno, 4 horas, ¿vale? O diario, ¿vale? Está tardando en cargar. Bueno, si vosotros tenéis la metadata lo podéis ver, ¿vale? Tenemos más posibilidades de que tarde, de que continúe la tendencia, ¿vale? De que continúe. ¿Vale? Por ejemplo, aquí vemos de que continúe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Aquí cambió, aquí ya lo hemos tenido ya en beneficio, ¿vale? Aquí ya hemos podido ganar aquí y no ha ocurrido ningún problema. Siempre y cuando, ¿vale? Podamos apostar el doble. ¿Qué pasa? Que esta estrategia, como sabemos, llegará un momento en que ganaremos, ¿vale? Que llegamos a un momento en que retroceda y ganemos dinero, ¿vale? El único problema es de que si nosotros no hemos ya gastado todo nuestro dinero, ya no podemos hacer la siguiente operación. Por esto es aconsejable utilizar poco capital si vamos a utilizar esta estrategia, es decir, un 0,01%, ¿vale? Como máximo en cada operación. ¿Qué significa? Vamos otra vez al ejemplo de antes, ¿vale? Que si tengo 1000 dólares, en cambio de utilizar 10 dólares, sabiendo que el 10% de 100 dólares, de 1000 dólares, sería un 100 dólares, ¿vale? El 10%, ¿vale? El 1% sería 10 dólares, ¿vale? El 1%. Y el 0,1% sería un dólar, ¿vale? Es decir, que si utilizamos un 0,1% de nuestro capital, tenemos bastante posibilidad de continuar, ¿vale? Ahora, ¿qué otra opción hay? Que siempre debemos hacerlo cuando el mercado se mueve con bastante fuerza, ¿vale? Aquí generalmente fue una fuerte caída también, tenemos un poco de mala suerte, pero si seguimos así podemos seguir por bastante tiempo, es decir, si fuera de un dólar cada operación, ¿vale? Y si solamente doblándolo sería 1, 2, 4, 8, 6, 32, 64, 128, 256,
6, ¿vale? 512. Vale. En este caso ya hemos hecho la operación, ¿vale? Después de la caída que se movió con bastante... aquí estamos, claro, estamos jugando a contrapartida, ¿vale? Es decir, a contratendencia y contratendencia. A cuando se mueve tendencia no es muy bueno hacerlo, ¿vale? Pero igualmente, sigamos lo hemos hecho, hubiéramos entrado aquí. Entonces aquí tenemos la primera vela 1, 2, esta no sé si cerró bien, bueno, digamos que ha sido mala 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la décima hubiéramos acertado. Es decir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí, cuando hubiéramos 256, hubiéramos acertado, ¿vale? Es decir, que en este caso hubiéramos tenido 990, 978, 958, 618, perdón, aquí es 1, 199, 998. Lo hago lentamente así porque no lo he preparado antes, es para que lo veáis directamente, ¿vale? 196, puedo que me equivoque, ¿vale? 192, 986, si no estoy mal, 968, si no estoy mal, 270, sí, 926, ¿sí? 872, ¿vale? 280, 872. Aquí tenemos 872 y aquí haremos la siguiente apuesta que sería 256, ¿vale? Y en este caso sí acertaríamos, es decir, 872 más 256 tendríamos 8, 6 y 2, 8, 7 y 2, 13, tiene que llevamos 14, si no estoy mal, creo que tendremos 1548, ¿vale? 8 y 6, vamos a hacer 872 y 256. 872 más 256, 1128. Buah, para cálculos los míos. Eso significa que tendríamos un beneficio de 128 dólares en este caso, ¿vale? Si hubiéramos perdido la siguiente, si hubiéramos vuelto a perder, ¿vale? En este caso, tenemos que hacerlo con 512, ¿vale? Que sea la siguiente opción y ya si a la 11ª opción ya hubiéramos perdido nuestro capital, no podemos volver a hacerlo, ¿vale? Para terminar, ¿vale? Qué importante, esta estrategia donde podemos ser más rentable. Si vemos de que esta es una divisa que se mueve en tendencia, ¿vale? Que se mueve en tendencia y que no tiene volatilidad, es decir, de que continúa la tendencia, que últimamente el euro no está moviéndose así, como podéis ver aquí, mueve pocas veces, ¿vale? Solamente necesitamos una para que retroceda, ¿vale? Pero no siempre continúa igual, ¿vale? No siempre continúa igual. Vamos a buscar divisas, ¿vale? De que se comporten en forma de rango. Por ejemplo, divisas que sean similares, es decir, el euro libra, por ejemplo, ¿vale? Puede ser una divisa rentable en este caso. El dólar australiano con el dólar neozelandés, ¿vale? Puede ser son divisas, ¿vale? De materias primas o son divisas de riesgo, la libra y el euro, de que, claro, también pueden moverse en tendencia, no podemos decir que no sean buenas en tendencia, pero tiene menos posibilidades, ¿vale? Tiene menos posibilidades de que llegue un momento y actúe de esa forma. No sé por qué razón no me está dando los datos, ¿vale? No sé, me está dando los datos, no sé qué ocurre. Pero el oro también podemos actuarlo, ¿vale? Que a veces se mueve también en tendencia, pero también se para, ¿vale? Aquí tenemos cuando se mueven bastantes puntos, que sería aquí, ¿vale?
Y aquí va a decir 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente entró, ¿vale? Se mueve siempre con bastantes puntos, tenemos que actuar, ¿vale? Aquí se movió, aquí vemos la operación que se mueve con pocos puntos, y sería en compra, ¿vale? Y se mueve con bastantes puntos, ¿vale? Espero que sea útil. Si tenéis cualquier duda o queréis añadir algo más a esta estrategia, podéis comentar en el blog. Si podéis suscribiros en el blog o en el canal de YouTube para ver algunas otras estrategias que vayan también bastante bien, ¿vale? Un saludo.